Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante. We're going to be reading in Matthew chapter 5, verse 13. Y lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. We're going to be reading in Matthew chapter 5, verse 13. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled underfoot. Amén. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la palabra del Señor bajo el tema siendo sal a pesar de todo. Y lo que el Señor quiere enseñarnos en el día de hoy And what the Lord wants to teach us today es algo que muchas veces hemos leído, is that sometimes we have read, es algo que muchas veces hemos escuchado, is something that we have listened, pero el Señor but the Lord en el día de hoy today, quiere enseñarnos algo nuevo He wants to teach us something new acerca de su palabra. about His Word. Algo nuevo, Something new, un concepto nuevo, a new concept, una definición nueva a new definition de lo que significa of what it means ser sal en la tierra. to be salt in the earth. Jesús aquí estaba hablando con sus discípulos, Jesus was talking to His disciples, y les estaba explicando que deben de ser la sal de la tierra. and He was explaining to them that He has to be the salt of the earth. Y muchas veces hemos escuchado esto, pero ¿qué significa ser la sal de la tierra? And sometimes we have heard this, but what does it mean to be the salt of the earth? Y yo lo he escuchado muchas veces, pero le preguntaba al Señor qué significa ser sal. And I have heard it sometimes, but I asked the Lord, what does it mean to be salt? ¿Qué significa que yo tenga que ser salado o que sea sal en medio de otros? What does it mean I have to be salty? Y cuando me puse a buscar el significado de la sal, And when I started searching the meaning of the salt, dice que la sal está en todo. it says the salt is in everything. La sal es un mineral The salt is in mineral que está en todo. that is in everything. Está en la comida, Is in the food, está en los plásticos, is in the plastics, se usa también para la salud is always for the health, y se utiliza para muchas cosas. and other things. Y yo le preguntaba al Señor entonces, si nos mandas a hacer sal, And I asked the Lord, if you tell us to be salt, ¿significa que quieres que estemos en todo? you want us to be in everything? ¿Significa que quieres que estemos en todas las cosas donde se necesite de nosotros? You want us to be in everything of what you need of us? Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué significa estar en todo? And I asked the Lord, what does it mean to be in everything? ¿Qué es ese todo? What is that everything? ¿Dónde nos llaman? Where does it call us? ¿Dónde nos necesitan? Where does it visit us? ¿Dónde podemos dar una mano amiga? Where we could give a friendly hand? ¿O en todo lo que significa para tu obra? Or in everything what it means for your doing? ¿O todo lo que significa para alabarte? Or everything that means to worship you? Y yo le preguntaba esto al Señor. And I asked the Lord that. Y mientras meditaba en esto, And when I was in that, el Señor me dijo the Lord told me que ser sal no necesariamente significa estar en todo. The Lord told me that being salt doesn't mean being in everything, Porque no es fácil estar en todo. because it's not easy to be in everything. No es fácil estar en cualquier ocasión en la que nosotros entendamos que debemos de estar. It's not easy to be in any occasion that we think that we have to be in, Porque no es fácil cuando el Señor nos llama y nos pone un compromiso, because it's not easy when the Lord called us and told us to be in something, y se nos hace difícil cumplir con esa demanda que Dios pide de and it's nosotros. difficult for us to fulfill that. Entonces, el Señor ahí me hizo entender And then the Lord taught me an understanding que no se trata de ser sal en todo. that it's not about being in salt in everything. Se trata de ser sal a pesar de todo. It's about being salt over everything, Se trata de ser sal a pesar de mi miedo, over my fear. fear. Se trata de ser sal a pesar de mis dificultades.
over my difficulties, Se trata de ser sal a pesar de mi duda. over Over my fearness. Se trata de ser sal a pesar de que no quiera muchas veces. even though I don't want to. Se trata de ser sal aun cuando no tengo energía, You need to be salt even when I don't have energy, incluso cuando no tengo ánimo. even when I'm not. Se trata de ser sal a pesar de lo que esté pasando. It's about being salt over everything. Se trata de que aunque todo a mi alrededor me diga que no, Even if my surrounding says no, por su palabra yo digo que sí. over with His word, I said yes. Se trata de que cuando todo a mi alrededor me dice que sí, When all my surroundings said yes, me dice que en su palabra que es un no. the word says it's a no. Entonces de eso se trata la sal. That's what it's about. Pero ¿qué es la sal? But what is the salt? ¿Por qué Jesús nos insta a ser sal? Why does Jesus tell us to be salt? Él nos insta a hacer esto porque la sal, He told us to do this because the salt, como les comentaba ahorita, estaba en todo. the salt is in everything. Y yo quisiera que usted mire a su alrededor. And I want you to look at your surroundings. Y yo quisiera que usted note lo que usted tiene a su alrededor. And I want you to look what is in your surroundings. No las personas solamente que tiene a su alrededor, sino las cosas que tiene a su alrededor. Not only the people, if not everything that's on your surroundings. Y yo ahora mismo lo que tengo al frente mío es el púlpito. And right now what I have in front of me is the altar. Y probablemente lo que usted tenga cerca es una silla. And what you have close is a chair. O también puede ser la columna de la iglesia. Or it could be the things of the wall. ¿Qué usted tiene a su alrededor? What do you have in your surroundings? ¿Qué puede ver a su alrededor? What can you see in your surroundings? Déjeme decirle que probablemente cada una de esas cosas tiene sal por dentro. Let me tell you that everything of those things have that continent. Tiene sal porque la sal es un mineral que está en todas las cosas. They have salt because the salt is a mineral that's in everything. De la misma manera que Dios está en todas las cosas. In the same way that God is in everything. Entonces Jesús nos insta a ser sal So Jesus told us to be salt porque Él ya lo es. because He already is. Porque Él ya está en todo. Because He is already in everything. Porque en cualquier cosa que usted mire, Because in every single thing that you look en at, cualquier cosa que usted pueda notar, in everything that you could kill, en eso está Dios. and that is God. Incluso en donde creemos que no lo está, Even where He's not hidden, Él está ahí. He's there. Fíjese a su alrededor. Look at your surroundings. Todo lo que usted está viendo a su alrededor Everything that you're looking at es la manera de Dios is the time of God hacerse visible. to be visible. Porque Dios no es visible para nosotros, Because God is not visible for us. pero se hace visible a través But He made His way visible de su creación. in His creation. Entonces, la próxima vez que usted piense So next time you think que Dios no está, that God is not here, mire su creación. look at His creation. Mire la creación que usted tiene a su alrededor. Look at the creations that you have in your surroundings. Y le aseguro que And the sure, ahí en eso que usted se está fijando, in that you're looking at, ahí está Dios. God is in there. Así que no dude So don't think de que usted that you puede no ser sal not be safe, o puede no ser lo que Dios comanda de usted que sea. or you cannot be what God tells you to do. Porque la sal Because the salt pasa por un proceso también. passes through a process too. Y yo busqué lo que significa ser la sal refinada. And I searched up what's the refined salt. Porque me causaba curiosidad cuál es la diferencia entre una sal normal y una sal refinada. Because I had the curiosity to what is a salt, a normal salt and a refined salt. Y yo les voy a leer lo que dice. And I'm going to read what it says. Dice que la principal diferencia radica en el procesamiento que tiene la sal refinada. And it says that the difference is in the process of the salt. Porque está procesada para eliminar minerales, Because it's processed to eliminate minerals, aditivos, adjectives, y la sal natural and the natural salt es menos procesada, is less processed, conservando materiales. conserving minerals. Por lo tanto, Therefore, Dios no nos manda God doesn't send us solamente a hacer sal. to be saved only.
Él, además de eso, quiere que seamos refinados. He wants us to be refined. Él quiere sacar todo lo que no pertenece para poner lo que sí pertenece. He wants to take everything out that Él quiere doesn't quitar belong. todo lo que no va para ponerse Él. He puts everything that belongs to. Porque para poder ser sal hay que pasar por un procesamiento para llegar a ser la sal que Dios quiere que seamos. Because being salt, you need to pass through a process to be the salt that God wants you to do. Y es muy fácil decir que yo soy sal And it's too easy to say that you're saved simplemente porque soy diferente. just because you're different, O simplemente porque yo camino de una manera que otros no. or simply because you walk another way that others don't, O porque yo camino de otra manera diferente de otros. or because I walk the other ways different than others. Pero la realidad es But the reality is que la sal no solamente se trata de ser diferente. that salt is not only about being different. La sal se trata de ayudar The salt is about helping a que aquello que es diferente pueda conocer la verdad que nosotros ya sabemos. about that is different so they can know the truth that we know. ¿Y cuál es la verdad que nosotros conocemos? And what is the truth that we know? Que Cristo es grande, That God is big, que Dios es luz, that God is light, que Dios es vida. that God is No se life. trata de ser diferentes nosotros. It's not about being different in us. Se trata de nosotros ser diferentes para que aquellos que nos vean diferentes It's about being different so those who see us different puedan entender por qué lo somos también. could understand why we are. Porque es muy fácil para mí Because it's so easy for me yo caminar para la izquierda to walk to the left y el otro caminar a la derecha and the other one to the right. y el otro me va a preguntar por qué tú fuiste a la izquierda. And the other one's going to ask me, why do you went to the left? Y si yo no tengo una razón para yo moverme a mi izquierda, And if I don't have the thing to move to my left, entonces el que está yendo para la derecha the one that's going to the right, se va a perder. he's going to get lost. Porque yo no tengo una respuesta de por qué estoy yendo para la izquierda. Because I don't have a response, why am I going to the left? Porque no sé explicar por qué el Señor me mandó a ir para la izquierda. Because it doesn't explain why the Lord tells me to go to the left. Por eso es tan importante That's why it's so important ser sal refinada. to be refined salt. Porque la sal refinada se quita todo lo que no pertenece Because the refined salt takes everything bad away. y está en su puro esplendor. Está la sal más pura ahí. And the purest salt is there. Y cuando usted es sal refinada y es sal pura, And when you're refined, entonces usted tiene la respuesta you have the response para explicarle a aquel que está yendo para la derecha to explain to that one that's going to the right cuál es el camino correcto what is the right pathway y por qué es el camino and correcto. why is that the right pathway. ¿Por qué yo sirvo a Dios? Because I follow God. ¿Por qué yo soy sal? Why if I'm a No es salt? porque yo quiera ser diferente. It's not because I want to be different. Es porque yo quiero It's because I want que lo que yo tengo de diferente what I have different, lo tengas tú también. you also have it. No se trata de quedármelo yo. It's not about me. Se trata de yo dárselo al otro. It's for me to give it to others. Pero muchas veces entendemos por este versículo But sometimes we think of this verse que ser sal es ser apartados. that being salt is to be separated, Es ser apartados espiritualmente. to be separated spiritually, Es ser separados y conocer que lo que nosotros creemos no es lo que el mundo cree. to be separated and believe what we believe is not what the world believes. Pero ser sal But being salt se trata de que lo que yo tengo de diferente, is about what I have different. yo haga que el otro también lo tenga. I want the other one to have it No se too. trata de yo apartarme simplemente. It's not about for me to be away. Se trata de yo también de lo que yo tengo de sal, It's for me to what I have of salt. yo se lo dé al hermano que tengo al lado, I give it to my sister or brothers on my sin side mirar lo que tienen without looking what he has o sin mirar lo que no tienen. or without looking what they have. Porque muchas veces, Because sometimes antes de dar de lo que nosotros tenemos, before giving what we have, vemos lo que no tiene, lo que le hace falta a la persona. we see what they don't have. Vemos lo que no necesita y lo que necesita. We see what they have and what they don't have. Y basado en esa opinión, And based on that opinion, es cuando compartimos de lo que tenemos. it's what we share what we have. O cuando nosotros entendemos And when we understand that we lo have que nosotros tenemos what we have o lo que nosotros queremos dar, or what we want to have, de ahí es donde partimos y damos lo que queremos entender. that's when we split it and understand it. Y ahí lo voy a explicar. And I'm going to explain it. Muchas veces Sometimes nosotros tomamos la parte fácil. we take the easy part. Nosotros tomamos el camino fácil de predicar la palabra. We take the easy way to preach the word. ¿Cuál es el camino fácil?
What is the easy pathway? Pregúnteme cuál es el camino fácil. Ask me, what's the easy pathway? No ser sal. Not being salt. Porque ser sal significa que a pesar de lo que yo tengo, lo que no tenga, donde esté o donde no esté, voy a ser sal, voy a ser diferente, voy a compartir lo que yo tengo de diferente con el resto. Not being salt is being different. ¿Cuál es el camino diferente What is a different way que yo estoy tomando? that I'm taking? ¿Y por qué lo estoy tomando? And why am I taking it? ¿Y por qué tengo que compartirlo con el And otro? why do I have to give it to my sibling? Hacemos tantas preguntas We ask so many questions, y basamos en esa opinión lo que el otro puede necesitar. and based on that opinion, we do other things. Pero Dios nos insta aquí But God instigated us here a que seamos sal pura, that us to be refined salt, que no basemos lo que podemos dar en lo que tenemos. that we don't do what we could do, is what we have. No basemos lo que usted tiene dentro de usted en lo que usted puede tener ahora en este momento, We don't do what you have, sino que comparta lo que usted tiene dentro de usted que el Señor haya depositado. if not for you to share what you have that the Lord has deposited in you. Compártalo y délo como el Señor le diga que lo haga. Share it and give it to us just like God told us to do it. No simplemente comparta la parte que es bonita de compartir, Just don't share the beautiful part that's easy to, porque esa es la parte de la sal. because that's the salt part. La sal The salt en una comida, in a food, si le pone mucha, if you put too many, no se puede comer. you can't eat it. Y si le pone muy poca, And if you put too little, tampoco se le puede comer. you can't eat it either. Entonces, cuando usted comparte muy poco de lo que usted tiene, So when you share a little bit of what you have, no está haciendo efecto. it's not being an effect. Y también cuando está haciendo mucho de lo que usted cree que tiene, tampoco está haciendo efecto. And when you're giving too much of what you're doing, Entonces it's not podemos giving tener que effect. hacerlo de la manera que el Señor nos So dice. you need to do it the way that God tells us to do it, Porque con la sal hay que tener mucho cuidado. because we need to be careful. Y yo prefiero que los que no conocen de Cristo I prefer that those who don't know Christ quieran acercarse a la sal want to come to the salt antes que alejarse de ella. more than going away. Yo prefiero que los que no conocen de Dios I want those who don't know God conozcan a Dios a través de la sal que el Señor me ha entregado, to know God for my salt that I have antes que se alejen before going away por la sal que el Señor me ha entregado. for the salt that the Lord has given me. Porque muchas veces Because sometimes nosotros apartamos we go away por la sal que tenemos, for the salt that we have, pero realmente but in reality, lo que Jesús está what diciéndonos God is saying us es que debemos is that we need to de llevar esa sal take that salt y llevarla de la manera y de la cantidad correcta and to take it with the right quantity a la persona correcta, to the right person sin dudar without doubting de lo que Dios ha depositado. of what God has deposited in me. Ser sal Being salt, no significa it doesn't mean que usted vaya a permanecer en una esquina con lo que el Señor le haya depositado. for you to be in a side of what God has given you. No se trata It's not about de que usted conozca del Señor that you know the Lord y no quiera compartir lo que tiene, porque eso es nada más Dios que se lo entregó a usted. and you don't want to share because He gave that to you, Porque el Señor nada más me lo entregó a mí. because the Lord only gave it to me. Se trata de que lo que yo tengo It's about what I have le dé gusto a lo que el otro tiene, to give it to the other one, le añada lo que el otro tiene. to add to the other one, Porque la sal because the salt añade adds y no quita. and doesn't take away. La sal The salt no añade de una manera errónea o mala. it doesn't add in a wrong way. Ahora, si le echamos demasiada, If we put too many, causa problemas de salud it causes healthy problems. y causa problemas espirituales cuando añadimos demasiada sal para aquellos que necesitan. And it causes spirit to fail. ¿Qué significa echar demasiada sal? What does it mean to put too many salt? Que empezamos a ser nosotros That we start being us y deja de ser Dios. and stop being God. Empezamos a ser nosotros We start being us y deja de ser Dios el que obre. and we stop being God. Pero ser sal But being salt, necesita it needs que nosotros that we entendamos el verdadero significado understand the real meaning, y que ese significado and that meaning
lo compartamos we share it al que tiene o al que no tiene. to that one that does have and doesn't have. Porque el que tiene, Because that one that has, le vamos a añadir. we're gonna add. Y el que no tiene, And the one that doesn't have, le vamos a dar un poquito para que pruebe y pueda querer más. we're gonna give them a little bit so they want more. Porque muchas veces, Because sometimes cuando a la comida le falta sal, usted lo que hace es que viene y le echa más. when the food needs salt, you add more. Nosotros tenemos que ser esa sal que aquellos de allá afuera se queden preguntando por más. We need to be that salt that those who are out want more. Que si tienen la comida muy insípida, nosotros vayamos y le añadamos de lo que Dios ha depositado en nosotros. Necesitamos ser esa sal We need to be that salt que en vez de quitar, that instead of taking away, pone, puts, añade, adds, bendice, ayuda, Bless. da sabor, da gusto y sobre todo es aquello que distingue en cualquier cosa que se haga. Porque muchas de las cosas que ve a su alrededor because everything that you see in your surroundings, contienen sal it contains salt. y la sal es un mineral tan fuerte. And the salt is a mineral Muchas de las cosas que usted ve a su alrededor no pudieran ser hechas si no fuera por sal. that some of your things around your surroundings could have been made with salt. Cuando nieva, When it snows, lo primero que se echa en la calle es sal. the first thing that they put on the street is salt. Pero fíjese que se echa antes de que cae. But look that they do it before it snows. Eso significa que también cuando lo hacemos y el momento en el que somos sal es muy importante. That means the moment where we are salt is important. Porque si lo hacemos en el momento equivocado, If we're doing it the wrong time, vamos a hacer más daño we're gonna be hurting more de lo que vamos a ayudar. than what we're gonna help. Tenemos que ser sal We need to be salt antes before de que el problema the problem esté hasta aquí is on top y ya no podamos hacer nada. and we can't do anything else. Hay que hacer sal We need to be salt en el momento correcto in the right time y en la cantidad correcta. and the right quantity. Porque si no, Because if not, si echaran sal allá afuera cuando nieva if you put salt out there when it snows y ya haya caído 1 o 2 pulgadas, and already snow 1 or 2 inches, ya va a durar demasiado en que la sal se derrita. it's gonna take long for the snow to melt. Y entonces los carros ya no van a poder transitar. And so the cars are not gonna be able to cross. Entonces lo echan antes por eso. Then that's why they put it before. Lo que nos dice es que necesitamos ser sal en el momento correcto, So it Por- tells us to be salt in the right moment. porque si no lo somos, no vamos a tener efecto. Because if we're not being it, we're El- not gonna have the same effect. El efecto no es que no va a ser el mismo, It's not that the effect is not gonna be the same. es que no va a tener efecto. It's not gonna have effect. Porque por eso Because estamos aquí en la tierra, that's why we're on earth, para limpiar el camino to clean the way para aquellos for those que quieren transitar en el camino de Cristo. that want to walk in the path of way. Así como en la calle And that's how the street se limpia cleans y se prepara antes de que nieve, and prepares before it snows. nosotros también We also need to be en el momento en que Dios nos indica que estemos, in the right time where God tells us to be, para que podamos so that we could tener efecto. have effect. Pero ahora But now, yo quiero que usted me acompañe I want you to come with me a Mateo capítulo 3 to Matthew chapter 3. y vamos a leer algunos versículos para poder entender And we're going to read some verses to understand realmente yo soy sal. if we're real saved. Yo estoy haciendo lo que el Señor demanda de mí, Am I doing what the Lord demands from me? ser sal Being salt a pesar de todo. above anything. Y vamos a leer en el versículo 2 en adelante. We're going to be reading in chapter 2. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. The same day that Jesus went out the house and sat by the lake, such a large crowd gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying, A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the pathway, and the birds came and ate it up.
Versículo 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Some fell on the rocky places where it did not have so much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. Pero salido el sol se quemó But when the sun came up the plants, they were screwed porque no tenía la raíz because they didn't have no root. y se secó. Y parte cayó entre espinos Another fell among thorns, y los espinos crecieron y la ahogaron. which grew up and choked the plants. Pero parte cayó en buena tierra Still other seed fell on good soil, y dio fruto. where it produced a crop, ¿Cuál a 100, cuál a la 70 y cuál a la 30 por uno? 160 or 30 times was sown. El que tiene oídos para oír, Whoever has ears to hear, oiga. hear. Y yo quiero que usted preste atención a los últimos 2 versículos de Mateo 13:6. And I want you to pay attention to the last verses. Pero salido el sol, But the sun came out, se quemó y porque no tenía la raíz, se secó. and it burned because it didn't have a root, so it burned. ¿Estamos nosotros siendo sal en el momento correcto? Are we being salt on the right time? ¿Estamos sembrando algo que perdure? Are we planting something that endures? ¿Estamos dando algo que en vez de quitar vida, está dando vida? Are we taking something that instead of giving life is taking life away? Porque muchas veces tenemos la sal Because sometimes we have salt y la regamos and we put it, y en vez de dar vida, and instead of giving life, da muerte. it gives death. Porque no se da Because it doesn't de la manera give in de la manera que Dios quiere que se dé, the right thing that God wants to do, en el lugar que Dios quiere que se dé, and the right way that God wants to do, en el tiempo que Dios quiere que se dé, and the time that God wants you to do, y se seca. and it burns. Y dice el versículo 7, And the verse 7 said, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. and other fell among thorns which grew up and choked the plants. Lo que nosotros estamos haciendo, What we're doing, estamos ayudando a que nazcan raíces nuevas are we helping that for other roots to grow o a que se ahoguen. or them to choke? Versículo 8. Verse 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Still other seed fell on good soil. There it produced a crop, and 160 or 30 times what is sown. Lo que estamos haciendo What we're doing, debería de ser it should be en la tierra correcta, in the right earth, en el momento correcto. in the time, right time. ¿Y cómo podemos entender esto? And how we can understand this? Preguntándole al Señor Asking the Lord si verdaderamente if we really estamos siendo la sal are being the salt, refinada que Él quiere que seamos. the refined salt that He wants us to be. Porque la sal refinada Because the refined salt es justamente refinada is just right refined para que sea más saludable, for it to be more healthy, para que no haga daño. for it not to be bad. Por eso necesitamos That's why we need pasar por ese proceso to be passed through that process, para que se quite todo lo que no provenga de Él. so everything could take away what not belongs to Him. Y así que cuando vayamos a compartir, And so when sharing vayamos a dar vida and when we're given life y no a quitarla. and not taken away. Y ahí mismo en el capítulo 13, And right there on verse 13, dice en el versículo 13, it says on verse 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. this is why I speak to them in parables. Though they seeing, they not see. Though they hearing, they not hear or understand. Muchas veces Sometimes nosotros creemos we think que la palabra que sembramos that the word that we plant o la palabra que nosotros fue sembrada or that the word that was planted in us no tiene fruto, doesn't have a fruit. pero quizá But maybe no está teniendo el fruto que nosotros queremos ver. it doesn't have the fruit that we want to have. Tiene el fruto que Dios quiere que salga. It has the fruit that God wants to have. Porque si hay algo Because if there's something que causa que el hombre siga el fruto, that causes that the man follows that es fruit, cuando no sabe lo que es. is when it knows what's not it. Cuando usted pasa When you're passing, donde hay algún tipo de siembra when there is any type of thing, y le causa curiosidad ver lo que tiene, and it causes
curiosity of what it has. Y usted incluso se puede llegar a detener y averiguar qué es lo que hay. You could also look and search what it has. Nosotros necesitamos ser We need to be de aquello que los demás tienen curiosidad de ver qué es lo que hay en nosotros. of those who have curiosity to see what we have. in Porque us. Jesús les hablaba a sus discípulos en parábolas Because Jesus talked to them in parables para que ellos así hicieran preguntas. so that they could ask questions. Porque si ellos no tuvieran la duda, Because if they didn't have the questions, no lo preguntaran, they wouldn't ask it. no lo escucharan. They wouldn't hear him. Muchas veces Sometimes necesitamos no entender, we need to not understand. necesitamos no ver We need to not see para que podamos así so that we could see, allegarnos al sembrador de esa siembra. to get to that sower of that land. Porque si no vemos lo que queremos ver, Because if we not see what we want to see, es la única manera is the only way que usted va y pregunta that you're going to ask y usted va y tiene curiosidad and that you have y curiosity conoce lo que está comprando and you know what you're buying y conoce lo que está comiendo and that you know what you're eating. y todo vino porque no lo entendía. And every came because you didn't understand it. Muchas veces no entendemos Sometimes we don't understand it, lo que está pasando, what's happening. pero muchas veces But sometimes no está diseñado para que lo entendamos. it's not being defined so we don't understand it. Está diseñado para que lo creamos. It's being designed for we understand it. Muchas veces Sometimes la única manera que el Señor tiene the only way that God has para poder acercarnos a Él, to get us close to him, para pasar por el proceso de refinamiento, to pass through the refined process, es causándonos una necesidad, is causing us a necessity, causándonos una curiosidad, causing us a curiosity, causándonos que nosotros nos haga falta algo causing us to so that we're missing something, para que así vayamos donde Él y le preguntemos. so that we go to him and ask. Porque si lo entendamos todo, Because if we understand everything, no fuéramos a preguntarle. we go and go ask. Porque muchas veces tenemos a Dios Because sometimes we have God para ir a preguntarle lo que necesitamos. to go ask what we have, Y cuando lo entendemos, and we understand it, nos regocijamos en nosotros mismos we rejoice in ourselves. y decimos, pero ya yo me sé eso. But we say, I know that already. Y decimos, ya yo me sé cuál es el camino. And it says, I know the pathway Ya yo sé already. lo que yo tengo que hacer. I know what I have to do already. Entonces ya, como ya yo lo sé, puedo ir a hacerlo a mi manera. And so when I know it, I'm just going to do it my own way. Por eso muchas veces Dios That's why sometimes God nos va a causar en nosotros wants to causes in us que no entendamos, for not to understand, que no comprendamos. so us to not comprehend. Porque la sal Because the salt necesita que se le quite todo lo que no aporta, needs to be taken away, everything that's not, todo lo que hace daño, everything that's dangerous, para que pueda ser de bendición, to be blessing, para que pueda ser una cosa sana y saludable para el cuerpo humano ingerirla. so it could be a healthy thing for the human body to Así que digest it. probablemente So probably lo que usted está pasando what you're passing through, o lo que está causando en usted una necesidad or what's causing in you a necessity, es exactamente lo que el Señor quiere. is exactly what God wants. No es que el Señor quiere vernos mal, It's not that God takes us bad, pero si nosotros no tenemos la necesidad de Dios, but if we don't have the necessity of God, lamentablemente no lo iremos a buscar. sadly we're not going to go look for it. Lamentablemente, Sadly, el ser humano the human necesita algo. needs something. Y cuando el ser humano necesita algo es cuando lo busca. And when the human needs something is when they look for Cuando it. tiene hambre, usted va y busca comida. When you're hungry, you go look for food. Cuando tiene sueño, usted va y toma y se duerme. When you are tired, you go take a nap. Si usted no tiene hambre, usted no come. If you're not hungry, you don't eat. Y si usted no tiene sueño, usted no duerme. And if you're not sleepy, you don't go to sleep. Y si yo no necesito a Dios, yo no lo busco. And if I don't need God, I don't search for Y Him. si todo está bien, entonces yo no lo necesito. And if everything is fine, then I don't need Him. Y si yo lo entiendo todo, If I understand everything, entonces no me acerco a aquel que lo creó todo. then I don't get close to the one that created everything. Porque entonces si yo comprendo que yo sé la manera en que tengo que hacerlo, But if I comprehend that I need to do it that way, entonces yo me alejo de aquel que me dijo la manera en que lo haga. then I go away from the one that told me to do it. Por eso muchas veces That's why sometimes vamos necesidad tras necesidad, we go from necessity to necessity hasta que aprendamos until we a buscar al Señor
to search for the Lord cuando necesitamos when we need y cuando nosotros creemos que no necesitamos. and when we think we don't need. Porque incluso cuando usted no se da cuenta, When you don't know, usted está comiendo sal you're seeking salt. y de la misma manera usted necesita a Dios. And the same way you need God. Incluso cuando creemos que no le necesitamos, Even when we think we don't need Him, nosotros lo necesitamos. we need Him. Lo que pasa es que somos tercos What happened is that we're dumb y pensamos que tenemos todas las respuestas and we think we have all the answers o que queremos todas las or respuestas. that we need all the answers. Yo no quiero todas las respuestas. I don't need all the answers. Yo lo que quiero es el que me da las I respuestas. just need the one that gives me the answers. Y yo le recomiendo a usted que no busque por la respuesta. And I don't recommend you to look for the answer. Yo le recomiendo a que busque al que da la respuesta. I recommend you to look for the one who gives the answers. Y ahí puede que no le llegue la respuesta al problema que usted quería, And it could be that you don't look for the question to that problem that you have, pero puede ser que le resuelva todo lo que ya estaba pasando. but He could resolve everything that you have. Se lo dice a alguien Somebody tells you que tiene duda cada rato, that has a question every time, que para pararse aquí adelante tiene duda en todo momento. that to go here on the front it has a question all the time. Pero como no soy yo, But it's not me. y como ya yo busqué al que está parado aquí delante, And I already look for the one that's yo standing tengo up la here. confianza I have the necessity de que no soy yo. that it's not me. Se trata del que está aquí parado al lado mío It's about the one that who's y standing del que here está sentado ahí al lado de usted and the one that's standing y del next que to you creó todo and the side that's next to you. y que quizá no se hizo visible And even if it's not visible, para que así le busquemos. so we could search for Him. Porque si el Señor fuera tan fácil como ir y decirle, Señor, estoy así, quiero saber esto y esto. Y el Señor está ahí. So if it was so easy to be there and ask the Lord, Lord, this and that and that and that, Entonces yo no fuera. I couldn't go Porque yo lo estoy viendo aquí del lado mío. because I'm seeing Him next to me. Entonces como Él está ahí y no está haciendo nada, Because He's right here. I'm según not lo que doing yo anything. entiendo, In my understanding, entonces yo no voy y lo busco. I don't go search for Him. Pero si yo no pudiera verlo, But if I couldn't look Him, ahí es cuando más lo quiero buscar. that's when I want to look more for Him. Es ahí cuando más respuesta necesito. That's where I need more answers. Porque como no lo estoy viendo, Because when I'm not seeing Him, es cuando más quiero conocerlo. it's when I want to know Him more. Es cuando más tengo curiosidad de ver lo que Él tiene para mí. It's when I have more curiosity to see what He has for me. Porque la sal Because the salt necesita needs que queramos de ella. that we want from it. Muchas personas Some people hacen dieta para no comer sal, use diet not to be, not to eat salt. Pero eso es porque muchas de esas personas tienen algún padecimiento clínico. that's why some people have that thing. Y eso les impide a ellos comer una cierta cantidad de sal. And that impedes them to eat certain salt amount. Pero nosotros necesitamos And we need ser la sal to be the salt que ayuda, that helps, que levanta, that brings up, que da la mano amiga that gives a friendly hand even a aquellos in those que creen que no la necesitan. who think they don't have it. Aquellos que creen Those who think que más que ayuda le va a hacer daño. that more than help is going to give them hurt. Necesitamos ser esa sal We need to be the salt que le haga entender a todos that it makes everybody understand que no es mala la sal, that the salt is not bad. sino depende de la sal que se ingiera If it's not the salt that you digest y la cantidad que se ingiera. and the quantity that you Y digest. por eso usted tiene que ser refinado, And that's why you need to be refined. para que usted pueda ser la sal de aquellos que creen que no la So necesitan. you could be the salt of those who think they don't need it. Para que usted pueda ser la sal de aquellos que no podían comer sal, pero ahora pueden porque usted está refinado y le va a dar de la sal que usted tiene. So that you could help them to be the salt. Usted puede ser de esa sal que guía a aquellos al que le dio la sal a usted. You could be that salt that Que ayuda a aquellos que no conocen del que está con usted. helps those who are not with you. Entonces yo le invito So I'm inviting you a que sea sal for you to be salt a pesar de todo. above everything. Pero ¿qué significa ser el todo? What does it mean to be everything? A pesar de mis miedos, Above my fear, a pesar de mis dudas, above my understandings, a pesar de lo que yo siento above of what I feel, y a pesar de lo que yo creo. and above of what I believe. Porque yo le tengo varios ejemplos. Because I have many examples.
uno de los ejemplos de ser sal a pesar de todo one of the examples to be salt above everything es el mismo Jesús. is Jesus. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque Jesús, Because Jesus, cuando estaba a punto de ser enviado a la cruz, when he was in his way to be in the cross, fue al monte y le dijo a su padre, he went to the mount and told his father, porque sí, why? See, Él es Jesús, because he's Jesus, Él es Dios, because he's God. pero incluso el Hijo But even the Son necesitó del Padre. needed the Father. Y yo me preguntaba, pero si Él era Jesús, es Dios, ¿por qué Él tenía que hablar con el Padre? If Jesus is God, then why does he have to speak to the Father? ¿Por qué Él necesitaba ir con Dios si Él es Dios? Why didn't he need to go with God if he's God? Si Él tenía todas las respuestas a la palma de su mano. If he had all the answers in his palm? Porque Él vino a la tierra Because he came to the earth, dejando todo lo que tenía, leaving everything behind, dejando todo lo que es, leaving everything that he was, para vivir como hombre to live like a man y tener la misma duda que un hombre. and have the same questions as man. Y así es como usted y yo vemos el ejemplo, And that's how we see the same example, que si incluso Jesús necesitó del Padre, that even if Jesus needed the Father, nosotros, ¿qué será de nosotros? what is it about us? Unos humanos que no hemos visto al Padre. Even the humans that haven't seen the Father, Un hijo que ya había estado con su Padre, a son that already was with his Father, que ya lo tenía todo. that had everything. ¿Qué será de nosotros What is it about us que necesitamos verdaderamente de Dios? that we really need from God? Si el Hijo If the Son necesitó del Padre, needed the Father, ¿qué será de nosotros? what is it about us? Necesitamos al Padre. We need the Father. Él es el ejemplo de que lo necesitamos. He's the example that we need him. Y él fue al monte de Getsemaní And he went to the mountain y le dijo a sus discípulos, a dos de sus and discípulos, told two of his disciples que lo acompañaran a orar, to help him to pray porque se sentía afligido because he felt bad y atribulado. and attribulated. Si eso fue Jesús, And if that was Jesus, ¿qué será de nosotros? what is it about us? ¿Qué usted hace cuando se siente afligido y atribulado? What do you do when you feel bad and sad? Porque lo que me enseña mi Jesús es que cuando me siento afligido y atribulado, Because what Jesus said, when I feel bad and sad, es ser sal a pesar de todo. is be so above everything. Ir a decirle a mi Padre To my Father, que estoy afligida y atribulada that I'm sad and attribulated, y levantarme de ahí and stand up from that place y hacer el trabajo. and to do the work. Porque Jesús Because Jesus le pidió al Padre, asked the Father, pasa de mí esta copa. give to me that cup. Pero si es tu voluntad But if it's your willing, que no pase de mí sin que yo la beba, that it doesn't pass from me without me drinking it, entonces que se haga tu voluntad. so it be your willing. Eso es ser sal a pesar de todo. That's to be so above everything. A pesar de que se sentía mal, Above he was feeling bad, a pesar de que se sentía atribulado, above he was feeling attribulated, a pesar de que lo estaban persiguiendo, above he was being persecuted, a pesar de cualquier cosa, above anything. él mantuvo la postura. He stand on his feet. Él entendió He understood que no se trata that it's not about de ser sal en los momentos que yo quiero serlo. to be salt in the way that I need to be. Se trata de ser sal It's to be salt cuando el Señor comanda de mí que sea sal. when the Lord tells me to be salt. Y eso va a ser en los momentos más And difíciles. that's going to be in the most difficult times. Cuando usted tenga que ir al monte When you need to go to the mount y decirle a dos de sus hermanos, vengan conmigo porque estoy afligido y atribulado. to tell your two siblings, come with me because I'm feeling sad. Sí, porque no está mal sentirse atribulado. Yeah, because it's not bad feeling sad. Porque entendemos que eso es falta de fe, eso es falta de oración y falta de búsqueda. Because we think that's not having faith. Pero si Jesús nos enseña algo, But if Jesus tells us something, es que ser sal is that being salt no significa is not que no nos sintamos mal. that we don't feel bad. Significa It's the meaning que aunque nos sintamos como nos sintamos, that even if we feel how we feel, la voluntad de Dios se tiene que cumplir His willingness to fulfill a tiempo in time y a destiempo. and on time. A mi voluntad o no cumpliendo mi voluntad. In my willing or not my willing. Porque la voluntad de Dios, Because His willing, así como agradable y perfecta que es,
even if it's beautiful and perfect, el camino para poder alcanzarla the pathway to reach it, va a tener que ir al monte you're going to have to go to the mountain y decirle al Señor, aquí estoy, and tell the Lord, here I am, Lord. pasa de mí la copa. Pass the cup for me. Esa es la voluntad perfecta y agradable de That's the Dios. true willing. Ese es el camino para poder alcanzarla. That's the pathway Pasar por ese monte to pass through the mountain y decirle al Señor, no puedo más, pero el trabajo se tiene que cumplir. and tell the Lord, I can't anymore, but Eso es ser sal. that's being saved. Que me siento como me siento, That I feel how I'm feeling, que estoy en la situación que estoy, that I'm in the way that I'm que in me the están way, persiguiendo, que me está persiguiendo, that they're following me, pero yo me quedo. but I'm staying. Y hazlo conmigo lo que tú quieras. And do whatever you want with Y me. haz tu voluntad de la manera que tú And quieras. do your willing and Y llévame a donde tú quieras. and take me wherever you want Y si to. me tienes que llevar a la cruz And if you take me to the cross, para que tu voluntad se cumpla, so your willing fulfills, entonces llévame a la then cruz. take me to the cross. Esa es la voluntad agradable y perfecta. That's the willing. Pasar por esa cruz. Passing through the cross. Pasar por ese sacrificio. Passing through the sacrifice. Pasar por ese momento en que nos preguntamos, Passing through that moment where we ask us, ¿debería yo de mantenerme? do I have to stay? ¿Quiero yo mantenerme siendo salvo? Do I really want to be saved? ¿Cuál es su respuesta? What is your answer? Esa respuesta That answer es la que usted se tiene que llevar en esta noche. is the answer that you need to take home today. Yo me llevo la que dio Jesús. Is that one? I'm taking the one that Jesus Que gave. no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, It's not my willing sino que se haga la tuya. if it's not your will. Esa es mi respuesta. That's my answer. A cuando yo dudo y me pregunto So when I ask myself and si yo doubt quiero seguir siendo la sal que Dios me dijo que fuera. if I want to keep seeing the soul that God wants me to be, Que no se haga mi voluntad, that it's not my willing, que se haga la tuya. that is your willing. En el momento que tú In quieras, the time that you want, de la manera que tú quieras, the time that you want. pero que no sea yo, But it's not me, sino que seas tú. if not you. Y este es el ejemplo más poderoso And this is the most powerful que usted va a ver thing that you're going to see de lo que significa ser sal. of what it means to be saved. Un hombre que lo tenía todo, A man that had everything. un hombre que podía estar perfectamente sentado al lado de su padre A man that could be perfectly sitting next to his father. y bajó a la tierra And he came down to earth solamente para darnos a nosotros vida, just to give us life. solamente para darnos a nosotros vida en abundancia Used to give us abundant life. y darnos ese camino And give us that pathway para alcanzar la voluntad agradable y perfecta del to Señor. reach his perfect and beautiful path. Ese es el ejemplo que Jesús nos da, That's the example that God gives us. de ser sal, To be salt. que no se haga mi voluntad, That is not my willing, sino que se haga la tuya. if not yours. Otro ejemplo en la palabra Another example in the Bible es Daniel. is Daniel. Él no comió de la comida del rey, He didn't eat from the food of the king porque él entendió because he understood que si él la comía, that if he ate that food, perdía su verdadero alimento. he would lose his truly food. Si él comía de la comida que le estaban ofreciendo, If he ate from the food that they were given to him, iba a perderse el festín que su padre le estaba guardando en los cielos. he was going to miss what his father was given to him in heaven. Por eso es que Daniel fue sal That's why Daniel was salt en muchas ocasiones. in many occasions. Y en este específicamente, And in this occasion specifically, porque se alejó de todo because he got away from everything lo que lo alejara to what got him away de su creador, of his powerful creator, de su padre, of his father, del que dio la vida por él. the one that gave his life for you. Eso es ser sal. That's being saved. Yo me alejo de todo I go away from everything lo que me aleja de él, that takes me away from him, pero me acerco a todo but I get close to everything a lo que yo puedo darle vida, that I could give life to, de la vida que Dios me dio. of the life that God gave me. No se aleje Don't go away de las cosas of the things o de las personas or the people que aunque parecen that look que nos apartan, that they take us away from God. lo que realmente pasa The reality is es que cuando nosotros nos acercamos, when we get close to him, nosotros les damos vida. we give life to them. No deje que le quiten vida, Don't let them take your life away from you. sino que dé de la que usted tiene. If not,
give from the life you have. No deje que le quiten la sal que usted porta, Don't let them take the salt that you poured. sino comparta de la que Dios le dio. If not, give from the one that the Lord gave you. Y así podría seguir con muchísimos más personajes And I could keep going with many more people que nos enseñan that teaches us que ser sal that being salt no es apartarse, is not going away. es realmente It's in reality dar vida, give life. es realmente Is reality enseñar el camino correcto to teach the right pathway y ser verdaderamente íntegro. and to be truly perfect. Y realmente, And truly, si usted considera que usted es sal, if you consider you're saved, yo le insto I instigate you a que no retroceda, to not go back, a que no mire atrás, for you not to look back, porque la sal because the salt no es de esta tierra. is not in this earth. No, la sal que usted porta The salt that you poured, no fue un hombre que se la dio, it's not a man that gave it to you. fue un Dios It was a God que creó los cielos y la tierra. that created heaven and the sky. Así que no retroceda So don't go back y observe and observe a su creador your creator a través de su creación. on his creation. Por lo tanto, Therefore, yo le insto I instigate you a que se pregunte for you to ask yourself si usted es sal if you're salt. y que si lo es, And if you are, que lo comparta con el que no tiene, to give it to those who don't have salt. y que si no lo es, And if you're not, se acerque to get close al que la da, to the one that gives, al que está dispuesto a dársela. the one that's unwilling to give it to you. Yo le insto I instigate you a que sea como Jesús, to be like Jesus, a que sea como aquel to be like that, que a pesar de que pudo quedarse even though he could keep it for himself, toda su gloria his glory y toda su soberanía, and everything, decidió ser sal he decided to be saved, para poder darnos vida, to give us life, para poder darnos salud, to give us health, para poder de llamarnos hijos. to be called sons and daughters Si of no God. hubiera sido porque esa sal bajó de los cielos aquí a la tierra, And if it wasn't because of that salt that came from heaven and earth, usted no estaría sentado. you wouldn't be standing right there. Si no fuera porque alguien no compartió de su sal con usted, If it wasn't for somebody else to share their salt with you, usted no estuviera ahí sentado. you wouldn't be sitting there. Así que yo le insto So I instigate a you que salga allá afuera to go out there y se proponga hacer sal, and propose yourself to be saved, a pesar del miedo, even in that when you're sad, así como lo tuvo Jesús. even when Jesus was. Así, yo le insto a que sea sal, I instigate you to be saved, a pesar de la duda, even when you're thinking, a pesar de lo que me vaya a hacer falta, así como Daniel. even when you don't have. Me va a hacer falta la comida, The food is gonna not be there, pero no me va a hacer falta el creador de la comida. but it's not the Lord, the one that who created the food. Me va a hacer falta el alimento, me va a hacer falta esa energía. The food is gonna be missing. Pero déjeme decirle que después de varios días sin comer, dice en la palabra que ellos se veían hasta con más vida que lo que habían comido. But let me tell you that they look with more life than those who ate, Porque el Señor because the Lord te entrega algo gives you something mucho más grande more vigor de lo que usted y yo of what you and me podemos llegar a obtener could have de cualquier otro. of anything else. Y si usted And if you quiere aceptar el reto want to accept de ser sal, that to be salt, de dejar todo to leave everything away y humillarse delante del Señor and follow his way y acercarse a aquellos que necesitan de esa sal, and be with those who need that salt, entonces empieces desde hoy, then start from today. desde que salga por esas puertas. When you get out of that door, Porque es muy fácil because it's so easy que cuando uno sale por esa puerta, that when we go out that door, sea muy fácil it's so easy tomar el camino sencillo, to take the easy path, tomar el camino que más fácil se me hace. to take the path that is most easiest to me. Pero la sal But the salt y ser sal
And being salt, no toma el camino sencillo, it doesn't take the easy path. toma el camino correcto. It takes the right path. Ser sal Being salt, no toma el camino que se le haga más fácil, it don't take the easy path. toma el camino It takes the path que así como Jesús that when Jesus tuvo que tomar had to take para darle vida a usted hoy, a mí y a ti y a mí. to give you life today. Ser sal Being saved es salir por esa puerta is going out the door y estar dispuesto and being in the willing a dar to give y a recibir de Dios, and to receive from God sin importar without lo que yo considere what I'm considering o lo que yo piense or what I'm thinking de lo que yo tengo of what I have o de lo que yo no tengo, or what I don't have. porque la sal Because the salt, usted la tiene. you have it. Lo único que tiene que hacer The only thing you have to do es ponerla sobre la mesa. is put it on the table. Todos aquí Everybody here, tenemos un pote de sal en la casa we have salt in our house, y también lo tienen en el fondo de sus corazones. and you have it in the bottom of your heart. Así que yo le insto So I instigate you a que lo saque de ahí adentro, to take it out from there, lo eche en la mano you put it in your hand, y se lo dé al que la necesita. and give it to those who need it. Yo le insto I instigate you a que no tome el camino to fácil, not take the easy pathway, a que no tome el que se ve más lindo, to not take the one who's more beautiful, sino que tome el que Dios le ha otorgado. if not to take the one that God gave you, Incluso si ese camino significa que tengamos que pasar por la cruz. even if that pathway instigate us to go to that cross. Porque yo prefiero ir a la cruz Because I'd rather go to the cross y ser refinado por Dios and be refined by God que estar aquí en la tierra than being here in earth y estar alejada de mi Creador. and being away from my Creator. Yo le insto I instigate you a que sea sal, to be saved, a pesar de lo que sienta, even of what you feel, a pesar de cómo se sienta, even when you feel, o cuando el tiempo me dice a mí que me quede tranquilo. or when the time tells me to Si be. Dios me dice a mí que me mueva, If the Lord tells me to go away, depende de mí que yo me mueva. it depends on me if I move. E incluso si todo a mi alrededor me dice que me quede, que me mueva, If all my surroundings say to me to move, si Dios me está diciendo que me quede tranquilo, if the Lord is telling me to stay still, entonces quédese tranquilo. then stay still. Porque ser sal Because being saved también es saber is also knowing, discernir la voz de Dios discerning the voice of God, y entender and understanding el momento correcto the right time y la cantidad correcta. and the right quantity. Así que empiece So start a ser sal, to be saved si no lo es. if you're not, Pero sea sal but be saved a pesar above de todo. everything.